¿Capucha o no capucha? Para dialogar, para sentarse a dialogar. Pues lo ideal es que las personas dialoguen directamente sin necesidad de ocultar el rostro. Pero sin embargo, podría explicarse que cuando hay estigmatizaciones previas, cuando hay la posibilidad de violación de los derechos, de pérdida de la vida, de pérdida del trabajo, de tipos distintos de persecución, la gente piense que con la capucha quedaría a cubierto de ello, lo cual en el fondo puede dar una explicación del por qué algunos podrían pensar en eso como un instrumento defensivo. Me entiendo perfectamente que lo que hay que buscar es primero las condiciones suficientes para darle confianza a quienes van a dialogar de que no van a ser objeto de esa persecución ni se van a exponer a violaciones posteriores de sus propios derechos. ¿Las condiciones están dadas? Pues eso es lo que debe valorarse en el caso concreto, porque parece ser que a algunos de los líderes, después de reuniones, les han perseguido o han violado algunos derechos. ¿Dialogar o no dialogar con esos chicos y chicas que no son una banda ni son una organización como el ETA en su momento? Está claro que ellos no han sido declarados delincuentes. Exacto. Está claro entonces que si están acudiendo a un diálogo, el diálogo puede conducir a una solución civilizada, a una solución tranquila, a una solución producto de deliberación, independientemente de usar o no un adminículos como ese. De todas formas, el fiscal dijo que eran una banda, ¿no? Yo creo que eso le pone ya un componente de entrada. Pues que los eso es de entrada una calificación subjetiva que no coincide muchas veces con la realidad. Es Alfredo Beltrán, el expresidente de la Corte Constitucional. Juan Carlos Flores, exconcejal de Bogotá, profesor universitario, historiador. ¿Sí o no dialogar con capuchas? Vanessa, muy buenos días. Esta mañana me desperté, la primera noticia que escuché es que en nuestro país habían muerto, después de los acuerdos con las FARC durante Santos, 1.200 líderes sociales. Me impactó mucho esa noticia. Prendí el radio y era lo que estaba sonando en ese momento. Entonces, yo creo que el ideal por el que debemos propender es que en Colombia podamos hablar frente a frente con las caras absolutamente visibles. El lío que tenemos frente a nosotros es la cantidad de personas que han sido asesinadas en los últimos años en masacres y la cantidad de personas que han sido muertas en las protestas sociales, en esta insurrección ciudadana, en las pasadas semanas, en los pocos meses. He ahí el problema. Y aquí estamos hablando de jóvenes, no de terroristas, no de personas de organizaciones subversivas, cierto, que tienen un fin de destrucción del Estado y de hacerle daño a la sociedad. Jóvenes que pueden haber perdido el camino. El hooliganismo es frecuente en el mundo y frente a él pues no se toman medidas antiterroristas, sino cómo se saca a la gente del hooliganismo, si fuéramos al lado más extremo. De manera que yo en este momento no veo las completas garantías para quien protesta en Colombia. Esa es la inmensa desgracia, Vanessa, ante la cual estamos. Sí, Juan Carlos, pero también es una realidad que el gobierno tiene que saber con quién negocia y esto todavía está muy difuso porque son muchos jóvenes en diferentes puntos del país. ¿También deberían los jóvenes organizarse para agilizar sus peticiones y las mesas de diálogo? Con lo segundo estoy plenamente de acuerdo. Miren ustedes que la protesta tuvo un formato de las viejas demandas, estaban los sindicatos, en fin, etcétera, etcétera, pero al final lo que ocurrió fue una insurrección de los jóvenes, una rebelión de los jóvenes. Y por supuesto hay múltiples razones de descontento que no van a ser resueltas en las conversaciones en las regiones ni en las ciudades. Eso requiere de reformas muy profundas, pero
pero yo no estaría de acuerdo con la sensación que transmitía el vocero del gobierno, que es que los jóvenes se sientan y no va a pasar nada. A ver, es que han ocurrido decenas de asesinatos. Es que muchas personas que en Colombia presentan demandas terminan muertas. Mire usted el dato que acabo de señalar con el que me desperté esta mañana, según la organización Indepaz, 1.200 líderes sociales muertos después de los acuerdos de las FARC con Santos. Entonces, yo lo que creo aquí es que no basta la presunción que tenemos, digamos, yo estoy hablando aquí tranquilamente, ustedes están sentados hablando tranquilamente en Caracol, pero un día salen unos periodistas a hacer una nota y les empiezan a dar bolillo, como lo vimos en Suba. Entonces, hay unas circunstancias en las cuales el Estado no se ha reformado. Es decir, en Colombia tenemos un problema muy grave, y es que lo que los políticos no fueron capaces de hacer, las reformas que no fueron capaces de realizar, le han puesto a pagar los platos rotos a la policía, y la gente está en las barriadas y en las ciudades completamente indispuesta. Es que el grado de desafecto hacia el sistema político colombiano es inmenso, de manera que yo no vería las completas garantías. Y vuelvo a subrayar, se trata de jóvenes. ¿Qué queremos frente a los jóvenes? Recordarán ustedes la película de hace, no sé, tal vez 30 años, Rodrigo Deno Futuro, y en aquel entonces hubo un giro muy interesante en Medellín. Recuerden ustedes, hubo la creación inmediata de una consejería para intentar encontrar un camino, unos alcaldes que fueron al encuentro de esos problemas, de manera que yo creo que seguramente debe haber un periodo de Estaba pensando justamente ahora mientras hablo, recuerdan ustedes que cuando se quiso enfrentar al narcotráfico, tuvieron que acudir a testigos sin rostros porque si no los mataban. Entonces tenemos que pensar aquí en cómo protegemos la vida de los jóvenes, por supuesto, enviando un mensaje claro. Las protestas sociales no pueden convertirse en hooliganismo, no se puede paralizar el transporte público en las zonas que más lo necesitan, poniendo a la gente que trabaja a caminar horas y horas cada día. Ahora, Juan Carlos, si usted fuera joven, si estuviera negociando, pues más joven de lo que es, si estuviera negociando en este momento, ¿usted usaría capucha? Vanessa, voy a serle muy franco. En la vida yo he tenido oportunidades, muchas oportunidades. Entonces yo nunca he tenido, ¿cierto? Nunca he tenido que ocultar mi rostro, nunca he sido, gracias a Dios, amenazado. De manera que yo hablo y deseo ser muy franco en eso desde una condición en extremo privilegiada. Si desde la infancia muchas puertas se han abierto para mí, la situación que viven, y usted lo sabe muy bien de lo que todos hemos sido testigos. Voy a darle solo un dato de la situación tan grave que se vive incluso en Bogotá, que es una ciudad que tiene muchas más oportunidades. Durante el gobierno del exalcalde Peñalosa se hizo un censo en la Secretaría de Desarrollo Económico, y ese censo reportó que había más de 450.000 jóvenes, mujeres fundamentalmente, más que hombres, que ni podían ni estudiar ni trabajar. Solo en el primer año de la pandemia, según el DANE, esa cifra se duplicó. De manera que hay mucha sensación hoy de que no hay un futuro abierto por ninguna parte. Entonces yo no me atrevería a tener un juicio duro porque, Vanessa, hablaría desde una condición que por desgracia no ha tenido la gran mayoría de los jóvenes de nuestro país. O sea que sí. Yo siempre lo haría, sí, en mi caso sí, pero no me atrevo a hablar por jóvenes que han crecido en circunstancias extremadamente adversas. Sí, eso es cierto. Gracias por estar aquí con nosotros, doctor Flores. No, gracias a ustedes, un feliz día y ojalá se encuentre un camino. Pregunta rápida para el doctor Néstor Rosanía, director del Centro de Estudios de Seguridad y Paz. ¿Capucha, sí o no? Dialogar. Lo ideal es que fuera sin capucha, pero con las condiciones de seguridad, como le acaba de decir el doctor Flores, es bastante difícil. Y lo segundo es porque esto se transformó y los gobiernos, sea nacional o distrital, no han entendido cómo se transformó. Aquí en Caracol, cuando comenzaron, y yo que estoy cubriendo las calles, dije, esto es un fenómeno de tribus urbanas, porque empezamos a ver la figura del capucho histórico, o sea, quienes estaban allá, el movimiento antiimperialista, antianarquista, el movimiento bolivariano y el anarquista grande, digamos. Pero hoy ya esto es un fenómeno social que se transformó, es un fenómeno nacional, ni siquiera focalizado en Bogotá o algo por el estilo, y ya tiene, y la primera línea, y lo que yo he visto es que ya tenemos que hablar de las primeras líneas en plural, porque son muchas,
y cada una con un pliego de peticiones y una agenda diferente. No es lo mismo la primera línea del portal Américas a lo que se ve en Suba. No es lo mismo lo que hay en USME a lo que hay en Suba o en Américas.